En la SAT, la tecnología y la precisión se unen para cuidar tus ojos, como merecen quienes leen, crean y trabajan con los ojos del alma. Centro Óptico La SAT, visión inteligente para mentes brillantes. Así que si como yo pasas mucho tiempo en la pantalla o leyendo, cuida tu vista con los amigos de la SAT, quienes tienen un código de descuento Merlin 2025 para obtener un 10% de descuento en tus primeros lentes. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Nicolás Maduro ha caído. Después de todo un accidentado inicio de año, finalmente Venezuela se ha visto libre de Nicolás Maduro, pero ¿a qué precio? ¿Cuáles son las consecuencias que pasarán posteriormente? ¿Este es un antecedente de una nueva versión de la doctrina Monroe? Pues estas son cosas que el tiempo nos va a responder. Lo que sí tenemos que ver, y de hecho es una de las cosas que me han pedido bastante aquí en el canal, es ¿cómo llegó Maduro al poder? Merlín, ¿en qué momento se dejó de que Maduro aparezca dentro del escenario político y finalmente gobierne tantos años hasta el día de hoy? Y eso es lo que vamos a ver ahora, el lore de Maduro, cómo se inició, cómo se consolidó, para que finalmente entiendas cómo cayó. Así que, sin más ni más, yo soy Merlín, siempre estará mi gato Bigotes y actualmente mis gatitos Félix y Toshi, y esta es la biblioteca de Merlín explicándote el lore de Nicolás Maduro. Vamos primero con la fuente para este video. Estoy tomando fuente académica para que se pueda tener un relato más neutral. Sí, yo sé que es complicado hablar neutralidad a veces en este tipo de temas, pero les muestro de todas maneras para que puedan sacar una conclusión acerca de cómo se ha ido recopilando la información con respecto a esta historia. Y el libro es Historia Mínima de Venezuela, del historiador Elías Pino Iturrieta. Cabe resaltar que aquí no solamente participa este historiador venezolano, que también dicho sea de paso corresponde a la Academia de la Historia de este país, sino también está en colaboración con el Colegio de México, el famoso Colmex, y otros especialistas más que han ido desglosando la historia de Venezuela a lo largo de estas páginas. Este está en editorial Turner y lo puedes encontrar obviamente en Buscalibre. Bueno, toda esta historia se inicia el 5 de marzo del año 2013, ya que es este día en el que se anuncia finalmente el fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Por lo que después de pasar un tiempo de exequias, el 14 de abril del mismo año se van a dar elecciones. Elecciones en las cuales obviamente va a participar Nicolás Maduro con el Gran Polo Patriótico y va a tener como contrincante a un hombre que hemos escuchado mucho en estos últimos años, Enrique Capriles, con el partido del MUD. Aquí hay que ver algunos porcentajes interesantes, ya que Maduro gana, y vamos a poner un gana bien entre comillas, con un 50.6 de porcentaje de voto frente a un 49% de Capriles. ¿Por qué les pongo este dato en la mesa? Porque en elecciones anteriores en las que Capriles había participado contra Hugo Chávez, la distancia entre ambos era mucho más amplia, y de hecho más adelante vamos a ver por qué con Maduro la distancia se acortó y por qué anteriormente con Hugo Chávez la distancia era más elevada. Y es que debido a la muerte de Hugo Chávez y también a las complicaciones que ya estaban en los últimos días de Chávez frente a las decisiones que había tomado el presidente con Venezuela con respecto a esas políticas de estatismo y manejo de la economía, al parecer ya entraban en una fase de desgaste, por lo que la gente empezó a buscar una opción que sea totalmente distinta a la que te planteaba el sistema. Y esta elección recaía justamente en la personalidad de Enrique Capriles. Obviamente, al ser un resultado tan corto y tan ajustado, va a hacer que mucha gente dude, sobre todo gente de la oposición venezolana, con respecto a los resultados de estas elecciones, por lo que se va a pedir una revisión del proceso electoral. Se pide revisar los votos. Sin embargo, amigos, esto nunca acaba bien. Y es que prácticamente el Consejo Nacional Electoral, lo que sería equivalente a nuestros órganos electorales aquí en el Perú, hacen una revisión un tanto sospechosa y finalmente desconocen la idea principal, que era, bueno, ver cómo se había manejado estas elecciones, porque la distancia que hay entre uno y otro era de unos cuantos cientos de miles de votos, así que era cortísima. Para que te hagas una idea de por qué despertó tanto problema, la distancia electoral que había entre Chávez y Capriles anteriormente en las elecciones del año 2012 eran del 11%, una distancia del 11%, mientras que las distancias entre Capriles y Maduro para el 2013 era del 1.5%.
Ahora, ¿a qué se debe también esta baja con respecto a los votos hacia Maduro? Bueno, también se debe al hecho de que Maduro no era tan carismático como Hugo Chávez, y por otro lado también ya se sentía un periodo de recesión, ya que el boom económico del petróleo había ayudado a que se consolide un poco la imagen de Hugo Chávez con respecto a sus políticas de asistencia social, sumados a una puesta en escena muy fuerte, cosa que ya estaba bajando, y bueno, y encima llegó Maduro, que tenía el carisma de una sandalia. Finalmente Maduro va a ganar y va a juramentar su cargo de presidente el 19 de abril del año 2013 y se va a lanzar un plan llamado el Plan de la Patria. Sin embargo, queridos amigos, este Plan de la Patria realmente era una continuidad de lo que ya se había visto con el periodo de Chávez, solamente que sin el carisma de Chávez y con un petróleo cada vez más a la caída. Una de las cosas polémicas que va a hacer Nicolás Maduro al entrar al poder es solicitar a la Asamblea Nacional la ley habilitante o una ley de habilitación. En resumen, ¿qué es esto, Merlín? Es una carta libre para que el presidente pueda tomar acciones libres con respecto a la lucha contra los acaparadores, la lucha contra la especulación y algo muy importante, la lucha contra la corrupción. ¿Por qué te pongo como énfasis esto de la lucha contra la corrupción? Porque, querido amigo, tú sabrás que para un presidente o un jefe de Estado, denominar corrupto no necesariamente obedece al término ontológico del tema, sino puedes llamar corrupto simplemente a quien esté en desacuerdo contigo. Ya sabes que en este mundo las leyes se manejan y no exactamente corresponde a un polo ideológico, no es necesariamente de derecha y de izquierda, sino un asunto de autócratas. Y es que efectivamente bajo la idea de corrupción se empezó a censurar a un montón de personas de la oposición, cosa que ya va a comenzar a pintar un escenario malo que ya posteriormente se proyectaría en un gobierno terrible. El otro gran problema era que se estaba haciendo nuevamente política sobre el petróleo. Todo lo que se va a hacer y se va a avanzar se va a hacer sobre el precio del petróleo. Esto implica también una serie de políticas estatistas y de manejo del control de los precios. Pero también, como hemos aprendido en la historia del Perú, si eres un país dependiente de un solo recurso, no todo el tiempo te va a ir bien. La idea es diversificar, cosa que no nos pasó a nosotros con respecto a las exportaciones de materia prima, pero al menos era un poquito más variado. Y en el caso de Venezuela, pues era el petróleo. Esto iba a durar tanto como durara el buen precio petrolero. Sin embargo, mis queridos gatitos, a Maduro no le va a durar mucho la alegría. Y a ti te podría durar más la alegría si es que te suscribieras a mi sección de miembros del canal, ya que tengo contenido desde 5 soles al mes en la que puedes acceder a streams exclusivos en las que hablamos de historia, también entrevistas que le hago a historiadores aquí en Perú y más contenido para ustedes. Y también está la sección de 15 soles al mes en la que hablamos en Radio Misterio sobre misterios del Perú, cabezas voladoras, la jarjacha, el muqui, el tunche, el dos duendes, etc. Únete a mi sección de miembros del canal y no te vas a arrepentir. Pero como les digo, quien sí se arrepintió fue el pueblo venezolano por confiar en Maduro, ya que el precio del petróleo va a comenzar a descender y se va a tirar en picada. De $100 que costaba inicialmente el barril, para el año 2014 pasa a $50, básicamente el 50% menos de lo que se percibía anteriormente. Ese es como un descuento de Temu. Y a eso se le añade un 68% de inflación. Todo esto va a ser un efecto cadena que va a hacer que la gente diga, oye, no eran las cosas tan bonitas como en los tiempos de Chávez. Aunque en los tiempos de Chávez también las cosas no estaban muy buenas, pero con Maduro se recrudeció todo. Escasez, cola y desabastecimiento van a ser las constantes en este país, y no estamos hablando del primer gobierno de Alan, sino de la Venezuela de estos años, de los primeros años de Maduro. A eso también se le complica la situación de las importaciones, la importación de alimentos y sobre todo la importación de medicinas, cosa que va a poner a muchos venezolanos contra las cuerdas. Ahora, acá hay un detalle interesante que se menciona en el libro con respecto a los índices de pobreza. Durante el gobierno de Hugo Chávez, Chávez había logrado reducir la pobreza del 48% al 27% en Venezuela. Y tú dirás, oye Merlín, qué bien. Pero queridos amigos, no basta simplemente con la reducción de la pobreza. Hay que hacer que esas personas que salieron de la pobreza tengan oportunidades y posibilidades de incorporación al sistema económico, si no van a regresar nuevamente a la pobreza posteriormente. Y eso fue justamente lo que sucedió. No se dieron las situaciones necesarias para que los pobres pudieran salir de esta situación y quedarse en una situación mejor, por lo que su situación era precaria, y evidentemente con la llegada de Maduro y la caída del precio del petróleo, los pobres volvieron a ser mucho más pobres. Ahora, a todo esto ya la cosa se estaba desbordando. Había una gigantesca intensidad en el malestar de la población y se van a comenzar a hacer manifestaciones en las calles contra el régimen de Maduro. Primero, antes de hablar de las protestas en la calle, veamos el escenario político. En la Asamblea Nacional había una situación muy compleja con respecto a la oposición para poderse manifestar. En el libro específicamente se menciona como una suerte de hostigamiento, negarle la palabra a los opositores a la hora que querían tomarla,
destitución de los cargos, cárcel en algunos casos y obviamente a la oposición se le señalaba como corrupción. Por eso es muy importante tener en cuenta la forma en cómo se le da el poder a estas personas y qué utilizan como términos para poder juzgar a otro. Te pueden condenar en nombre de la libertad, en nombre de la justicia, en nombre de la corrupción o en nombre del emperador como en Warhammer. Si bien es cierto la situación de silenciamiento político era angustiante, en las calles era peor. Ya se veía un ánimo y ambiente de múltiples reelecciones de Nicolás Maduro, cosa que posteriormente ya saben que sí se cumplió, pero en estas primeras manifestaciones la cosa pintó malísimo. Por ejemplo, se sabe de una manifestación gigantesca que ocurre en el año 2014 en la que hay una represión brutal en la que va a dejar como saldo 41 mimidos, 800 heridos y 3.351 arrestados. A esto tenemos que sumar a los informes de las organizaciones de derechos humanos quienes denunciaron este abuso de poder de Nicolás Maduro, porque sí, si te preguntas ¿y dónde están las organizaciones de derechos humanos? Sí, están en estas circunstancias también y denuncian este tipo de cosas, por lo que los informes incluso arrojaban situaciones de tortura. Y no le quito la credibilidad porque en algunos casos que me ha tocado conversar con venezolanos que están en el Perú, me hablaban y me comentaban que eran seguidos los rumores de tortura con respecto a personas que habían sido encarceladas por el régimen. Y para cerrar este ciclo que posteriormente en los años que vienen se va a repetir hasta las fechas de la caída, un rasgo bien curioso que podemos hacer un paralelismo con otros lugares como Perú, era que se inhabilitaban a las personas que probablemente podían ser jefes de Estado y que obviamente estaban en contra del establishment venezolano. Había una serie de inhabilitaciones a rivales políticos para que no lleguen al poder, y si posteriormente alguna pasaba, pues había, dicen, mano negra en las elecciones para que el régimen de Maduro continúe avanzando. Y a esto también se le añadía algo, que también el régimen evitaba que existiera supervisión internacional con respecto al proceso electoral. Y es así, amigos, que podemos extrapolar todo esto hasta el año 2026, en el que se produjo la caída de Nicolás Maduro, un régimen que estuvo sostenido con respecto al manejo del dinero del petróleo para que las Fuerzas Armadas sostengan al jefe de Estado y que finalmente nadie pueda sacarlo de allí. Obviamente el escenario en el cual Estados Unidos tuvo que usar una figura legal como la lucha contra el narcotráfico para sacar a Nicolás Maduro es un escenario nuevo, es un escenario interesante en el sentido de análisis, pero guardemos las calmas para señalar como un cambio optimista, ya que sí, se produjo un cambio, pero no sabemos los alcances que esto vaya a tener finalmente. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que Nicolás Maduro tenía que salir del poder producto de un gobierno nefasto, y aquí seguro varios me van a escribir acrobacias argumentales de que en realidad Maduro lideró una revolución, que en realidad estaba dirigiendo un movimiento gigante antinorteamericano, pero vemos que en la práctica, bueno, un gobierno que necesita eliminar a sus opositores y eliminarlos en todo sentido, pues pierde la lógica de la legitimidad. Pero también, por otro lado, una intervención internacional para esto no es un buen antecedente, ya que si ustedes habrán revisado la historia de América a lo largo del siglo XX, las intervenciones norteamericanas siempre ha estado en el ojo de la tormenta. Mi hipótesis es que, si bien es cierto, hemos visto el caso de Estados Unidos en Afganistán, Estados Unidos en Irak o Estados Unidos en Medio Oriente, estas situaciones nos parecen experiencias lejanas, y los casos de intervención en América son casos de intervenciones que han sucedido en tiempos anteriores a muchos de nosotros, por lo que quizás esta va a ser la primera vez que vamos a ver en vida un caso que ya era caserito de los años de la Guerra Fría o de al menos del siglo XX. Así que estemos atentos a lo que va a suceder y sobre todo siempre con juicio crítico frente a estas cosas, ya que la historia no es una novela, sino es una serie de complejidades humanas que pueden terminar mal, muy mal, terriblemente mal o normal.